Spider-Man es probablemente el superhéroe más querido de todos, ya sea su versión del cómic, de alguna de las películas, de series de televisión e incluso de videojuegos. Peter Parker es uno de los personajes más queridos por todos los ñoños, ya que de alguna forma nos llegamos a identificar con él. A lo largo de los años, varios escritores han tratado de, reemplazar de alguna forma a Peter Parker como el sorprendente Hombre Araña. Sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido permanente e incluso desde el principio dan a entender que Peter eventualmente va a regresar. Digo, siempre regresan, ¿no? I guess one person can make a difference. Sin embargo, hay una versión, más bien una persona que creo que es perfecta para reemplazar a Peter Parker y reemplazarlo permanentemente, en dado caso que llegue a pasar eso. Este es Miles Morales, quien fue creado en 2011 después de la muerte del Ultimate Spider-Man. Desde el principio, Peter Parker fue creado con el fin de que todos los adolescentes pudieran identificarse con él, e incluso el hecho de que su traje cubriera completamente su cuerpo ayudaba a transmitir el mensaje de que cualquier persona en el mundo podría ser Spider-Man. Creo que es necesario aclarar que Spider-Man es un personaje con más de 50 años de historia. Muchas veces estos personajes de cómics necesitan ser actualizados, necesitan de una historia o un evento muy importante para refrescar al personaje. De esta forma hemos tenido muchas historias muy interesantes que han tenido cambios extremos en la vida de estos personajes. Sin embargo, siempre de alguna u otra forma, estos regresan a su normalidad. Entonces, ¿cómo puedes refrescar a un personaje con más de 50 años de historia? Bueno, no matarlo y ya, sino jugar con su legado, tener a alguien que herede el manto. Tenemos muchos ejemplos de cómo varios héroes han sido reemplazados por otros personajes y algunas veces este cambio parece permanente. Y esto no es algo nuevo, a veces ha sido un éxito, a veces ha sido un fracaso, a veces ha sido muy... No obstante, con Spider-Man es diferente, porque siempre de alguna u otra forma sabemos que Peter Parker es quien está detrás de la máscara. I'm the real Spider-Man. The real Peter Parker. Y es un hecho que se ha mantenido inalterado durante muchos años. Bueno, inalterado. Usando este método para reemplazar ciertos personajes, hemos visto el desarrollo de personajes icónicos muy queridos por los fans. El hecho de crear nuevos personajes que hereden el manto crea una sensación de evolución y crecimiento no solo para estos personajes, sino de todo su universo entero. Well, Stan, we all have to grow up sometime, I suppose. Even us, characters of fiction. Es decir, su universo se está moviendo constantemente. No es necesario que pase siempre lo mismo o que siempre regresen a la normalidad, a su normalidad. E incluso el hecho de hacer estos cambios tan drásticos les da oportunidad a los escritores de contar nuevas historias. Historias que a lo mejor nunca habíamos pensado para nuestros personajes favoritos. Es por ello que el universo Ultimate de Marvel es una de nuestras revoluciones de superhéroes favoritas de todos los tiempos. De verdad me atrevo a decir que el universo Ultimate es la mejor creación de Marvel de estos últimos 20 años. Yeah, man. El universo Ultimate ayudó a crear historias tan pero tan geniales y a veces tan loquísimas de nuestros personajes que ya conocemos, que de verdad ayudó a refrescar todo ese universo, a darle un nuevo giro a los cómics, a darles historias que nunca nos hubiéramos imaginado que estarían en el canon, o en este caso en el universo 616. Y uno de los eventos más importantes y más impactantes de el universo Ultimate fue justamente la muerte de Peter Parker. En un principio, cuando anunciaron este evento, se llegó a creer que entonces el cómic se iba a acabar, que ese universo ya no iba a tener ningún Spider-Man y que iba a ser una figura que simplemente ya no iba a existir en ese universo, no de forma activa. Sin embargo, Brian Michael Bendis trajo al reemplazo perfecto para el Ultimate Spider-Man. That's all it is, Miles. A leap of faith. Miles Morales fue creado por Brian Michael Bendis y Sara Pichelli, con su primera aparición en Ultimate Comics Fallout número 4, en agosto de 2011. Miles es un puberto de 12 años que vive con su madre, Rio Morales, quien es una enfermera de origen puertorriqueño, y su padre Jefferson Davis, un antiguo criminal de carrera que llegó a trabajar para Nick Fury en algún momento de su vida, pero decidió rechazar su oferta de ser un agente de S.H.I.E.L.D. para tener una vida normal junto con Rio, ya que él desprecia y sobre todo le teme a la peligrosa vida de los agentes y de los vigilantes enmascarados.
Su primera aparición fue después de la muerte del Ultimate Spider-Man. Miles usa un disfraz de Spider-Man como de Halloween para enfrentar al villano Kangaroo, quien está extorsionando al dueño de un bar. Durante la pelea, el villano, los transeúntes e incluso el mismo dueño del bar al que Miles está defendiendo, le reclaman que usar el traje de un héroe tan querido que había fallecido cumpliendo su deber era de mal gusto. Miles es tan chido que hasta la suerte Parker lo persigue. Surprise attack! Miles obtuvo sus poderes cuando una araña mutada con la fórmula que le dio los mismos poderes a Peter Parker lo muerde. La araña fue creada por el Dr. Conrad Marcus, quien usó la sangre de Peter para recrear la fórmula a través de diferentes especímenes de arañas. Dicha fórmula es robada por The Prowler, también conocido como Aaron Davis, quien de hecho resulta ser el tío de Miles. Un día, Miles visita el departamento de su tío, y mientras disfruta de su helado, es mordido por la araña mutada, quien se había escondido en la maleta de su tío Aaron. Esta mordida le dio los mismos poderes que a Peter, añadiendo el toque venenoso y su habilidad de camuflaje. Hey. Todo esto sucedió meses antes de la muerte de Peter. Debido a las opiniones negativas que tiene su padre sobre los superhéroes enmascarados, Miles decidió ocultar sus nuevas habilidades de todo el mundo. Es durante el funeral de Peter cuando Miles logra hablar con Gwen Stacy, quien en este universo es más como una hermana para Peter. Durante su conversación, Gwen le revela por qué Peter se volvió un héroe. Y bueno, eso ya lo sabíamos nosotros. This is a pretty hardcore origin story. De esta forma, Miles se da cuenta que pudo haber ayudado a Peter, que si hubiera revelado sus poderes, si los hubiera usado para el bien, tal vez hubiera podido ayudar a Peter en su batalla final, y de esta forma, tal vez hubiera evitado su muerte. Esa conversación, así como la insistencia de su amigo Danke, influye en la decisión de Miles de tomar el manto de Spider-Man. You're like me. That's impossible. Este origen de Miles como Spider-Man es muy chido y muy interesante, porque aunque intenta dibujar ciertos paralelismos de entre el origen de Peter como Spider-Man y el origen de Miles, los mantiene suficientemente separados como para distinguir a cada uno de ellos. No busca repetir la misma historia ni la misma fórmula, sino que de alguna forma logra continuar la historia de Peter más allá de su muerte, a través justamente de Miles, de un personaje que es él mismo, que no necesita replicar como tal lo mismo de Peter. Double tap to release and whip it out again. Okay. Whip and release. You're a natural. Whip. Antes de su muerte, Peter ya era reconocido como un héroe, que incluso iba a ser entrenado por los Ultimates. Es por ello que cuando Miles empieza a luchar contra el crimen y a salir a la calle con lo que pueda disfrazarse, es interceptado inmediatamente por la Ultimate Spider-Woman, es decir, Jessica Drew, quien en este universo es en realidad un clon de Peter Parker. Ella lo lleva ante Nick Fury para proponerle un entrenamiento y de esta forma evitar la tragedia que pasó con Peter, ya que es un hecho que el mismísimo Nick Fury se siente culpable. De esta forma, Miles ayuda a S.H.I.E.L.D. a enfrentar a Electro, y así es como Nick Fury le da su propio traje icónico, de esta forma creando oficialmente al nuevo Spider-Man. Aunque Miles y Peter son diferentes, no solo en sus poderes, sino también a nivel personal, Miles logra mantener esa esencia tan característica de Peter Parker. Es decir, un superhéroe adolescente, un tanto incomprendido por la misma gente que él intenta salvar, quien intenta darle un equilibrio a la peligrosa dualidad de su vida desde que obtuvo esos poderes nuevos. I can't wait to kill one more Spider-Man. Como mencioné, hemos visto otros intentos de reemplazar a Peter como Spider-Man. Hasta cierto punto, parece que Miles también fue planeado para ser el reemplazo temporal de Peter Parker. Tanto así, que en los primeros cómics donde Miles es el protagonista, lo vemos luchar contra los mismos villanos contra los que luchó Peter. Es decir, de alguna forma como resolviendo todos los asuntos pendientes que dejó Peter como Spider-Man, pero al mismo tiempo avanzando en su propia historia, es decir, creando su propio legado. Aunque tuvo un desarrollo más lento, la historia de Miles va creciendo y evolucionando después de todo el desmadre que fue el Ultimate Fallout. Y aunque lo vemos muchas veces ser opacado porque está bajo la sombra de Peter Parker, la historia de Miles logra ser una continuación perfecta al legado, a la historia, a todo lo que dejó Peter Parker. Y de ahí logra construir su propia historia, logra ser su propio héroe y destacarse por sus propios logros. Y de esta forma convertirse en la versión definitiva de Spider-Man. They fit perfectly. De verdad creo que Miles es, digamos, el heredero perfecto del manto de Spider-Man.
Aunque estaba planeando para que solo reemplazara al Ultimate, creo que Miles sería el Spider-Man perfecto para una nueva generación, para una nueva evolución en la historia completa de Spider-Man. What makes you different is what makes you Spider-Man. Como mencionamos en los 10 cómics que debes de leer antes de morir, Ultimate Spider-Man de verdad es un cómic maravilloso, es genial, es muy padre, es una versión de la historia que de alguna forma ya todos conocemos, pero actualizada y contada de una manera tan divertida, espectacular, sorprendente, que era lógico que no iba a seguir con las mismas historias que tiene el Spider-Man 616. Y el hecho de que esta historia avanzara a través de otro personaje, a través de un nuevo legado, es lo que hace estos cómics los más geniales de Spider-Man que existen. Lamentablemente, en el 2015 sucedió este evento horrible de Secret Wars, en donde Marvel solo trataba de rebotear su universo para que estuviera más acorde con lo que veíamos en las películas. Lo que hizo este evento fue combinar todos los universos alternos y de alguna forma robarse lo mejor de cada uno e incluirlo en el universo principal, en el 616. De esta forma, Miles terminó en el universo 616, siendo así otra de los miles de Spider-Personas que existen ya en ese universo. O sea, lamentablemente ahora no solo tiene que vivir bajo la sombra del Spider-Man canon, del Spider-Man original, sino bajo la sombra de todos los demás Spider-Mans y Spider-Womans y Spider-Demás que existen en ese universo. How many more Spider people are there? Sí, cada quien tiene su propia historia, su propio estilo. Sin embargo, de verdad creo que Miles es la evolución perfecta e incluso lógica de la historia de Spider-Man, de la historia de Peter Parker. Peter Parker llega a un final y deja un legado, y ese legado es recogido por un adolescente que es similar a él en muchos sentidos y al mismo tiempo muy diferente. Es decir, retoma la esencia de Peter y la continúa, pero en una historia diferente, de una forma diferente, y es de verdad genial. De verdad, Miles le dio un crecimiento increíble al personaje. De por sí había sido revolucionado con esto del universo Ultimate, pues todavía eso fue mejorado con la inclusión de Miles. My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. Lamentablemente ya no creo que sea posible ver a Miles en todo su potencial, en todo lo que puede brindar al personaje de Spider-Man. Justamente por eso de que ahora está en el universo 616. Sin embargo, la película de Spider-Verse, así como el nuevo videojuego que va a salir, tengo la esperanza de que podamos ver el verdadero potencial de Miles, una verdadera evolución de su personaje, uno que sea independiente pero al mismo tiempo que pueda seguir desarrollando ese legado que dejó Peter. Insisto, Miles tiene el potencial para demostrarle a todo el mundo que él puede llegar a ser la versión definitiva de Spider-Man. Enough said. Y bueno, con tantas versiones de Spider-Man allá afuera, díganos, ¿cuál es su favorita? ¿Y por qué? Ya saben, déjenos sus comentarios aquí en la zona de comentarios, suscríbanse y nos vemos en la próxima Turbo Nerdos.